gusto en Somos Live platicar contigo, investigadora, historiadora, escritora. Dime una cosa, en México no somos muy dados a tener muchos héroes. Y cuando los tenemos, de repente como que los queremos olvidar y hay que estarlos recordando. Uno de ellos, platícanos, ¿quién crees que es uno de estos héroes? Bueno, Isaac, muchas gracias ante todo por recibirme en tu programa. Uno de estos héroes es Gilberto Bosque, a quien estoy hablando en la novela. Él, a mi modo de ver, bueno, la RAE, según la definición de la Real Academia Española, un héroe es aquella persona que abnegada por una causa, ¿verdad? Que se entrega a sí mismo por una causa. Y desde este punto de vista, Gilberto Bosque pues es un héroe. Dime una cosa, ¿qué causa buscaba? Sabemos, platícanos un poquito de Gilberto Bosques, habrá quien no lo conozca, hay quienes sí. Google hace un año le dedicó un doodle, ¿sí? Y un video a Gilberto Bosques. ¿Cuál es la importancia de Gilberto Bosques? Un mexicano ejemplar realmente, ¿no? Sí, Gilberto Bosques es un personaje de nuestra historia poco conocido. Yo, de hecho, esa fue la inquietud que tuve cuando me decidí a escribir esta historia. Y yo creo que debe revalorarse, sobre todo en esta época en que estamos viendo pues políticos que quizá no llenan la talla que llenó Gilberto Bosques. Porque, ¿qué hizo Gilberto Bosques? Dinos un poquito qué hizo, porque sabemos que tiene, o sea, curiosamente creo que es el único mexicano que debe tener una calle en Viena, en Marsella y en el Senado de la República, donde adentro del Senado no hay calles y hay una calle, o sea. Sí, así es, Isaac, es de las pocas personas, el mexicano yo creo que es el único, y bueno, la labor importante que realizó él, entre otras cosas, fue que le tocó vivir durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, estar como cónsul en París y después en Marsella. Entonces, él lleva una labor de facilitar la salida de los españoles que estaban en campos de internamiento francés y traerlos hacia México. Mencionaste campos de internamiento. Son como los campos de concentración de los que tanto se habla en la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que existieron. ¿Es similar? ¿A qué se refiere un campo de internamiento francés? ¿Por qué? Sí, se puede decir que son campos de internamiento. Originalmente fueron lugares donde llegaban los refugiados, pero cuando tú tienes a la Guardia Senegalesa a las puertas y si sales te asesinan, pues entonces estamos hablando de un campo de concentración. Sí, o sea, era un campo de prisioneros. No era nada más de como otros lados que es un campo donde la gente puede estar. Ahora, ¿qué hacía Gilberto Bosques? ¿Qué hizo, sí, para salvar a varias de estas personas? A muchos, y ojalá hubieran sido muchos más. Sí, mira, él cuando llegó y vio las condiciones de los campos de internamiento, lo primero que hizo fue hablar con Lázaro Cárdenas, explicarle la situación, él le da carta blanca para que haga lo que tenga que hacer. Gilberto Bosques lo saca de los campos de internamiento, renta 2 castillos, la Reynard y Mongrand, y les da condiciones de vida más dignas. Después ya viene todo el trámite para otorgarles sus visas o sus pasaportes y traerlos a México, conseguir el traslado, los barcos para traerlos. Mencionaste que era con la anuencia de Lázaro Cárdenas, pero tenemos entendido también, por ejemplo, que Gilberto también salvó, en una parte de los que sacó de esos campos de internamiento eran refugiados españoles republicanos, ¿verdad? Es correcto, ellos eran perseguidos por el gobierno de Franco por ser republicanos. O sea, cuando Franco da el golpe de Estado, pues persigue a los republicanos. Todo el gobierno republicano sale a Francia y Gilberto Bosques pues los auxilia. Pero dentro de esa misma época hay otros refugiados, que son los judíos, españoles algunos, franceses muchísimos, alemanes, que además en México existía una ley con un número de judíos, y es más, con un número que era 0 de judíos permitidos, una ley secreta, curiosamente, que nos la hemos visto con varios historiadores que lo han encontrado. Ahí, ¿qué sucede con ellos? También salvó Gilberto Bosques a esta gente, ¿cómo lo salvó? ¿Arriesgó su vida en algún momento con esto? Sí, o sea, él se expuso y expuso la vida de su familia porque llegó inclusive a tener escondidos dentro del consulado a judíos. Él ya tenía visas autorizadas para el grupo de los diamanteros, sí, que venían, y después la Secretaría de Gobernación, por alguna situación, bueno, pues no permitió que llegaran. Sin embargo, hubo otro grupo, no tan grande como Gilberto Bosques hubiera querido, al que ayudó a llegar a México. Y hay muchos testimonios que así lo atestiguan. Sí, bueno, nos hemos oído parte de mi familia
tengo tíos que llegaron gracias a Gilberto Bosque, parte de ese grupo de los que mencionas, que llegaron, la familia de Leo Zuckerman, como tal, de los Cats y de varios más que tú investigaste. ¿De quién investigaste en estos casos? ¿Cómo llegas? Porque tu libro, del que ahorita platicaremos, basa sobre hechos reales. Pero basarse en hechos reales quiere decir que investigaste. ¿O te lo platicaron nada más? ¿O cómo funciona esta investigación? Sí, no hubo una labor de investigación, tanto en la parte de la función diplomática de Gilberto Bosques, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como con los testimonios de las personas que sobrevivieron y que llegaron después a México. ¿Verdad? Testimonios que son válidos y que me encontré algunos en el mismo diario judío, como en la historia de Bruno Schwebel, que queda documentada en la novela, la historia de Anna Segers, que también queda documentada en la novela. Oye, por ahí ya que hablaste de estos medios, todo, me dicen que te inspiraste para empezar a escribir tu libro, la que ahora la digamos, en algo que encontraste, en una noticia que curiosamente, ¿dónde la encontraste? Platícanos, porque además es interesante que un libro salga de algo en ese sentido. Claro, yo no conocía la historia de Gilberto Bosques, no sabía quién era este mexicano y me topé en un artículo del diario judío sobre el homenaje que le habían hecho en la ciudad de Viena, cuando abrieron la avenida Gilberto Bosques Promenade, y era una noticia que venía ahí, o sea, en el diario judío. Entonces de ahí nace la primera inquietud para investigar más sobre Gilberto Bosques y por ende después para escribir la novela. Y hablaste con la familia, ¿qué te dijeron? Sabemos que hay algunos miembros de la familia por acá y todo, y hay una fundación y todo esto. ¿Qué hiciste en esa labor de investigación? ¿Con la familia, con otros? Sí, Laurita Bosques muy amablemente me permitió entrevistarla. Estuve con ella un par de días y bueno, otros miembros de su familia también. Pero el nieto, creo. Sí, Gilberto Bosques III, que era su nieto, fue con el primer contacto que tuve. Heréndira, su hermana después, y que son básicamente con quienes he tenido el mayor contacto. Y de México, me dices que platicaste con algunos testimoniales. ¿Qué te platicaron? ¿Qué te dijeron de Gilberto Bosques? Porque esa es la parte interesante, no nada más lo que está escrito, porque lo escrito... Claro. Sí, mira, me tocó, bueno, una de las fuentes importantes fue el documental de Lilian Lieberman, que es una... Piezas del Paraíso. Sí, una pieza de arte hermosa, o sea, con un contenido riquísimo. Hay un español, José Luis Morro, que le tocó venir a España y entrevistar a Gilberto Bosques también. Y es experto en la vida de Gilberto Bosques y es experto en el exilio español, entonces también con él me pude documentar. Dentro de esos descubrimientos, dentro de todo eso, ¿qué encontraste que no conocías? Bueno, aparte de la vida de Gilberto, todo, ¿qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todos estos hechos, de estos momentos interesantes? Sí, a mí me llamó mucho la atención cómo él, como diplomático, en una situación tan difícil, en una época tan complicada como fue la Segunda Guerra Mundial y previamente la Guerra Civil Española, no se contentó con hacer lo que debía, sino que fue más allá. O sea, esa manera de exceder sus funciones, arriesgar su vida y arriesgar la vida de su familia, porque pues la Gestapo llegó a arrestarlos cuando México le declara la guerra a Alemania, es lo que más me impactó, lo que más me emocionó de su vida. ¿Y qué quisiste plasmar? Es tu libro, es más, aquí lo presentamos un poquito, aquellas horas que nos robaron, ahorita me dirás por qué aquellas horas que nos robaron, aunque queda creo que un poco claro para la gente que estuvo ahí, pero ¿qué quisiste plasmar de esto? ¿Es una novela? ¿Es un documental? ¿Es un escrito que hay que leer como libro de texto? ¿Cómo que es el libro? ¿Qué es? Aquellas horas que nos robaron. Es una novela de ficción, o sea, no es una biografía. Hay dos personajes que son ficticios, dos españoles, donde vierto todo lo que fue la experiencia de los testimonios de los sobrevivientes. Están los testimonios de Anna Segers, o sea, de la vida de Anna Segers, narrados por su hijo Pierre, y está el testimonio de Bruno Schwebel, que también viene en el enlace judío, o sea, en el diario judío, y bueno, que son testimonios reales. Entonces, que es una novela histórica, porque tiene su parte de ficción y su parte de... Todos los hechos son hechos reales. Divina. Todos son hechos reales lo que vas contando. Y es una novela. Es una novela. Con varios personajes. ¿Qué personajes creas? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar en el libro? Y dinos, ¿de dónde sale aquellas horas que nos robaron? Aquellas horas que nos robaron es una frase de uno de los personajes refiriéndose al tiempo que pasaron en los 3 o 4 años que estuvo internada en uno de los campos, ese tiempo que perdió. Entonces hace referencia a eso. Y
Y bueno, dentro de los personajes que hay están Nina Giralt y Francesc Blanchard, que son los jóvenes catalanes. Hay un personaje mexicano muy simpático, Mariano, que refleja todo lo que es la parte de México también. La voz principal para narrar a Gilberto Bosques es la voz de Laura, su hija. Entonces ella lleva una de las voces principales. Toda la óptica está vista desde jóvenes, desde niños y jóvenes. Es importante que ellos recuerden lo que, bueno, que ellos vean lo que sucedió y lo que puede estar sucediendo y lo que va a suceder, porque es algo que lo que sucedió en esa guerra es algo que, aunque te lo cuente, no lo crees. Efectivamente, fue tan duro, circunstancias tan dramáticas, con condiciones tan duras de sobrevivencia que yo una de las cosas que más sufrí al momento de estar investigando fue que de veras lloraba en las noches, lloraba por las noches, fue los testimonios, o sea, de las situaciones que tuvieron que pasar para poder sobrevivir. Es una cosa desgarradora. Dime algo, ¿qué te dijo Laura? Ya supo de este libro, ya lo vio Gilberto. Los de la Fundación Gilberto Bosques, hay una fundación que está en Tijuana y en San Diego, que es importante, que creo que fue además tu contacto para Fue el empezar primer esto. contacto, claro. ¿Qué te dijeron en la fundación? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te han dicho de antes, ahorita y si ya vieron el libro? Sí, mira, yo antes de publicarles les hice llegar el manuscrito, o sea, porque a mí me interesaba mucho que los hechos relacionados con Gilberto Bosques fueran muy fieles. Entonces, Laurita, sobre todo, lo revisó, no me hizo más que un cambio solamente, y esta parte que me cambió fue donde yo decía que Gilberto había sentido miedo, y ella me dijo, no, es que no sintió miedo, o sea, y si lo sintió, nunca lo manifestó, porque él dijo, no hay tiempo para tener miedo, porque el miedo te detiene. Entonces, él no se detuvo para hacer lo que tuvo que hacer. ¿De qué sintió miedo? ¿De qué podría sentir miedo? Porque algunos dirían que pues, lo hizo con la anuencia, era diplomático mexicano, o sea, tenía sus papeles, cualquier problema lo hubieran traído, o sea, eso es lo que nos imaginamos. Sabemos que eso no sucedía en la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, ¿de qué sentía miedo si iba, por un lado sí con la anuencia, por la parte de los judíos, no con la anuencia? Entonces, ¿de qué podría tener miedo según tu investigación y todo esto? Sí, pues mira, él tenía a la Gestapo encima, Sí. tenía a la Falange encima, a Urraque, ese personaje español que fue tremendo también, tenía a la policía japonesa encima. La japonesa también. Hasta la japonesa tenía, o sea, los tenía todos encima. A su chofer personal lo quisieron sobornar, o sea, entonces el haber escondido judíos en el consulado, tú sabes lo que significa. Claro. Entonces, pues, razones para que tuviera miedo sí hubo. Oye, dices, escondió judíos, rescató españoles. Mucho de esto ni siquiera está documentado. O sea, y muchos dirían, como no está documentado, no es cierto. Digo, vivimos en un país realmente donde muchas cosas no están apuntadas, donde hay de todo. Pero, ¿qué tan importante es y cómo saber que esto es verdad cuando no todo está documentado? ¿Sí? Y muchos podrían decir, nah, no hizo nada. Sí, la mayor parte de lo que hizo en su labor clandestina no hay documentación. O sea, no queda una constancia, una fotografía, ¿verdad?, donde están a las personas a las que está escondiendo. No hay un documento que diga. Además, cuando la Gestapo se los apresó, se deshicieron de todo el archivo diplomático porque ponía en riesgo justo la poca información que había o la información que había, la tuvieron que destruir para no poner en riesgo la vida de las personas a las que habían estado protegiendo. ¿Hay algún pasaje en el libro que te sorprenda, que digas, fíjense, porque hay, o sea, acabamos de leer un libro de otro escritor muy interesante, en el que te dice, en el que pocos se dan cuenta que los niños se vuelven ladrones, con la anuencia de todo el mundo, decir, hasta los niños perdieron la inocencia. ¿Hay algo en el libro, a ese momento que digas, hijos, pónganle atención, fíjense, aquellas horas que nos robaron, ya nos dijeron del título, pero algo en el libro que digas, esa es mi frase, ese es mi momento, hijos, más interesante del libro? Sí, efectivamente lo que comentas, hay una escena donde están los dos niños catalanes, los dos españoles, que están huyendo de España por Francia y no tienen nada que comer. Y entonces el muchachito llega después con comida y ella le pregunta, ¿lo robaste? Y él no le responde. O sea, él no lo robó, él pidió caridad, pero le dio vergüenza decirle que había pedido caridad. Ese es uno de los momentos. Y otro es un capítulo que se llama El viejito de la capa verde, que muestra el grado de desesperación al que se puede llegar cuando se está viviendo en las condiciones en que vivieron en los campos de internamiento. Wow. Dime algo, estamos muy dados a pensar en un superhéroe, en los héroes. Hace rato lo platicamos. El héroe es un Superman,
capa de acero, este cuate que llega y rescata a todos, Spider-Man que golpea a todos y acaba liberando. Pero hay muchos héroes ocultos, muchos héroes silenciosos. Gilberto Bosque es uno de ellos, por supuesto, sino que se lo digan a las familias que viven acá, si no es tu héroe. ¿Qué es ese héroe? ¿Qué es tuyo? ¿Qué deja? ¿Cómo tiene que ser ese héroe? Que ya nos dijiste al principio, pero Gilberto Bosque cumple, no es. ¿Cómo sería toda esa sensación? Sí, un héroe, a mi modo de ver, es esa persona que es capaz de darlo todo por aquello en lo que cree. O sea, que es capaz de incluso arriesgar su vida y de darla en algunos extremos, claro, por defender lo que cree. Y Gilberto Bosque en este caso creía en el ser humano, era un humanista. Para él, ante todo, eran los derechos de los seres humanos. Hay una primera frase en la novela, que es una frase de él, y que dice: a veces hay que salir de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. Oye, ya terminando todo esto, ¿por qué crees que de repente en México somos tan dados a no reconocer tanto a estos héroes? O sea, en otros lados del mundo habría monumentos, habría calles, habría todo. Y aquí tenemos una calle Gilberto Bosque en el Senado, ¿no? Hay una calle, en otros lados, no, ¿por qué? De repente una plaza, de repente esto, pero no somos tan dados a reconocer a nuestros héroes. Y es más, hay gente que hasta busca, no sé si somos los mexicanos, que nos da no sé qué, que tratamos de que nuestros propios héroes a demeritarlos. Y no hablo nada más en este caso, hablo de futbolistas que puede estar haciendo una gran temporada en algún lado y todo el mundo le estamos buscando defectos, como tratando de decir, no puede ser que un mexicano lo esté haciendo. ¿Por qué crees? Tú que lo investigaste, que lo viste, ¿qué te dejó? Sí, bueno, a mí me deja, quizás si hay algo del ser mexicano de minimizar un poco a las personas que tienen grandes logros o que llegan a tener no sé, situaciones de realce, ¿verdad? Y que tendamos a minimizarlas. En el caso de Gilberto Bosques, bueno, a mí me deja esa conclusión de que es un hombre que debería estar inscrito en las páginas de nuestra historia, en los libros de texto, o sea, que los niños, los jóvenes, los universitarios y todo mexicano debe conocer la historia de Gilberto Bosques. Por lo menos ya hay un doodle de Google. Google ya lo... O sea, Viena, Marsella, Google, la empresa está grandotota que todo el mundo cae. Así es, ahora hizo nos un toca doodle, a los hizo mexicanos. Sí. Para esto. Entonces habría que hacer mucho más para reconocer a Gilberto y a otros héroes más. Y aquellas horas que nos robaron es un principio también dentro de esta continuidad para todo esto. Oye, yo espero que sí, confío que sí, Isaac. Y te agradezco muchísimo el estar aquí en este momento para que con este medio de poderlo también hacer. No, yo creo que tenemos que agradecerte a ti, traer a la luz, cuando otros tratan de ocultar algunas cosas y de demeritar a estos héroes, traer a la luz nuevos documentos, nuevas cosas, nueva información que hablan de que los mexicanos somos capaces, y no nada más los mexicanos, de que el ser humano es capaz de haber ayudado a otros en estas circunstancias, porque muchos dicen, es que no podía hacer nada. Bueno, creo que Gilberto Bosque y algunos muchos más, como todos los que son reconocidos en México, casi por ya actuación de otros, son un ejemplo. Sí, definitivamente que sí, porque no es que no hizo nada, hizo mucho, hizo bastante. Y tan hizo, ¿verdad?, que la Gestapo lo llevó preso a él y a su familia. Pues muchísimas gracias, no se lo pierdan, léanlo, búsquenlo, se van a entretener, está muy bueno, y además nos mete a los personajes en vida propia. Así es. Muchas Gracias. gracias. Luz.